Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Yeshua, bendito por los siglos de los siglos. Eres el Espíritu eterno, Señor, que viniste desde lo alto, entraste al útero de una mujer y te hiciste carne, Señor, y sangre para salvarnos, Señor, con tus mismos sacrificios. Eres el divino Cordero, Señor Cristo Yeshua, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, como lo dice la palabra profética y como lo profetizaste en tu santa palabra. Amén. Un saludo a todos los hermanos y a todos los cristianos y evangélicos. Vamos aquí, en este video, vamos a explicar por la palabra profética que Cristo Yeshua es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Todo el libro de Isaías, vamos a hablar del libro de Isaías, todo el libro de Isaías habla de la manifestación, de la venida de Dios en carne, que Dios mismo, el Creador, se hizo carne dentro del útero de una mujer para salvar a su pueblo Israel. O sea, la salvación comienza cuando el Dios Creador, nuestro Elohim, nuestro Shaddai, el Dios Todopoderoso, cuando se hace carne, de ahí comienza la salvación. La salvación no es cuando Él venga sobre las nubes, como muchos creen, no. La salvación es limpiarse del pecado con la sangre en el bautismo en Hechos 2:38. Ahí es la salvación, como dice el ángel Gabriel, que Él salvará, Cristo Yeshua salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la salvación no es cuando Él venga sobre las nubes. Primero se purifica uno en la sangre, en las aguas, en Hechos 2:38, y después tiene que recibir el Espíritu Santo para entrar al cielo. La salvación es una cosa, es librarse del pecado, y la entrada al cielo, al reino de los cielos, es otra cosa. Así que primero uno se salva con la sangre y después recibe el Espíritu Santo. Entonces comenzamos con el libro de Isaías 9:6, donde Dios promete venir como un niño. Ya dice aquí Isaías 9:5-6. ¿Qué niño nos fue nacido? A nosotros, hijos nos fue dado. ¿Qué niño fue? ¿Qué niño nos fue nacido? A nosotros. El niño que fue nacido a nosotros fue el mismo Creador, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que eso lo va a confirmar Él más adelante en el libro de Isaías, que el Creador comienza hablando con un niño que vendría, que es el Dios Padre, el Príncipe de Paz, y resulta ser que ese niño es el mismo Creador, que Él más adelante lo va a decir, yo estaré presente. Aquí no van a venir, en el libro de Isaías no está diciendo que iban a venir dos, o que iba a venir un hijo de Dios, o que iba a venir un hijo de relaciones sexuales de David. Eso es totalmente falso. Ya, el mismo salmista, los mismos salmos, en el Salmo 130, dice el salmista que vendría el eterno Creador a salvar a su pueblo de Israel. Que Israel espere al eterno, al Creador, que Él salvaría a su pueblo de su pecado. En el salmista, en el Salmo 130, no está diciendo que iba a venir un hijo de Él. No, señor. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, comenzamos aquí. Dios Todopoderoso, el niño este. ¿Qué quiere decir Dios? La divinidad. Dios, en idioma hebreo, quiere decir la divinidad. O sea, este niño, carne y sangre, es la divinidad. Su carne es la deidad corporalmente, como lo dice allá en el Nuevo Testamento. Dice que corporalmente su carne y su sangre es la deidad,
es el Dios Todopoderoso, su carne es la deidad, es la divinidad. Este niño, carne y sangre, es el Espíritu Eterno hecho carne, es la deidad, la divinidad en carne. El Dios Padre no vino dentro de este niño es el Dios Padre. El Dios Padre no vino dentro de otro Dios Padre, como creen muchos o como malinterpretan algunos, que todavía son como Felipe, que dicen que mayormente a los pastores, nuestros pastores universitarios, es lo que más les oigo este error, diciendo que el Dios Padre vino dentro de un tabernáculo terrenal, dentro de un cuerpo terrenal, hecho de óvulo de María, hecho de semen de David, y que Dios Padre entró en ese tabernáculo, y que vivió en ese tabernáculo, y que cuando ese tabernáculo fue a la cruz, el Dios Padre salió de ese tabernáculo. Eso es totalmente falso. El Dios, este niño, fue creciendo a una edad de 30 años y sigue siendo el Dios Padre. Él nunca dejó de ser el Dios Padre. Ya, es otra confusión que dicen nuestros pastores universitarios, no, que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces yo les pregunto, ajá, ¿Jesucristo es el verdadero Dios? Sí, me dicen a mí, sí, Él es el verdadero. Entonces yo les hago la pregunta, ¿entonces el verdadero Dios murió en la cruz? Me dicen, no, Dios no murió en la cruz, lo que murió es una carne de María, hecha de sustancia de María, de hombro de María, que esa carne es el Hijo. Y yo les digo, ustedes no son unicitarios, ustedes lo que son unos trinitarios también. Ustedes están negando la profecía de Isaías 9:6, que el niño dice así claramente que es el Dios Padre. Ese niño es el Dios Padre y creció, y ese niño creció y fue un adulto y siguió siendo Dios. Por lo tanto, que el que murió en la cruz fue el Dios Padre, no murió un hijo. Usted dice, no, que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces fue el que murió en la cruz del Calvario. Dios, no, que Dios no murió. Entonces Jesucristo es el verdadero Dios. Cristo Jesús es el verdadero Dios mientras no va a la cruz. Pero si va a la cruz, entonces no es Dios, es el Hijo. Yo le digo a los universitarios que eso es un error, es una confusión, tienen una confusión, un trabalengua ahí, que dicen que Jesucristo el verdadero es Dios mientras no va a la cruz. Si va a la cruz, entonces no es Dios, que es el Hijo el que está muriendo y que el Dios Padre. Tienen varias doctrinas, están enredados. Y mayormente están enredados porque vinieron del catolicismo, porque el catolicismo tiene dos doctrinas. Una doctrina que dicen que creen que María es la madre de Dios, que María puso un óvulo. Eso, los pastores vinieron de allá con ese error, ¿ya? Y también tiene la otra doctrina del catolicismo donde dicen que el niño Dios, claro, ese es Isaías 9:6, ya. Isaías 9:6 dice que el niño es el Dios Padre. Entonces el catolicismo tiene dos doctrinas, predica un Cristo terrenal y predica un Cristo divino, Isaías 9:6. Pero la mayoría de los pastores se quedaron con la levadura esa de Mariano, que creen que Cristo Jesús era un óvulo de María. Entonces vienen al protestantismo, a los protestantes, a comerse la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos que predicaban un Cristo hecho de relaciones sexuales de David. Eso es lo que predicaban los fariseos. Antes de venir Dios en carne, el Padre en carne, los fariseos predicaban su falsedad, que el Cristo sería hijo de relaciones sexuales de David, que esa fue la pregunta que el Señor Dios en carne le hace a ellos en Mateo 22:41. Cristo Jesús, Dios en carne, le dijo, ¿de quién era el Cristo? Y los fariseos le respondieron una falsedad, de David, hijo de David, es una falsedad. Y Dios en carne les dice, bueno, si David en el Espíritu le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ellos no pudieron responder. Entonces, todos los discípulos, Mateo, Juan, Marcos, Santiago, Pablo, ellos tenían esa levadura de fariseos, porque los fariseos eran los que enseñaban eso, pero a quien le imperaron de esa levadura de fariseos fue a Juan con el Apocalipsis. Los otros discípulos no leyeron el Apocalipsis. Ellos se quedaron inocentemente en la levadura, Mateo. Y Mateo escribe la levadura de los fariseos en Mateo 1:1, que Cristo, hijo de Abraham, hijo de David. Eso es falso, esa es levadura de fariseos. Lamentablemente Mateo no leyó el Evangelio de Juan, donde Juan dice, sin levadura de fariseo, que el Dios Padre se hizo carne. Y vuelve y lo repite en 1 de Juan 3:5, donde dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre, que se llamamos hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, y para esto apareció el Padre. Ahí no está hablando de un hijo de relaciones sexuales de David. Ni el mismo salmista dice en el Salmo 130, dice que el Dios eterno vendría a salvarnos, no un hijo de él. El Salmo 130, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya, vamos a verlo ya. No vendría un hijo de él, como lo dice aquí en el Salmo 130, dice, de lo profundo, oh eterna, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Entonces sigue.
Entonces sigue diciendo aquí, pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo al Eterno, esperó mi alma. En su palabra, en su evangelio, he esperado. Mi alma espera al Eterno. Aquí no dice que espera un hijo de él. No, Señor. Más que los centinelas de la mañana. Espero Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia y abundante salvación con él. El Eterno salvará a Israel de todos sus pecados. Aquí no dice que mi hijo salvará a Israel y a la humanidad de todos sus pecados. No, Señor. Aquí no dice nada de eso. El Eterno salvará a su pueblo sus pecados. Entonces aquí hay una A. Ustedes se van aquí para abajito. Aquí en el 130, Mateo 1:20. Entonces nos vamos a, ustedes ven una A aquí. Nos vamos aquí abajo. Y vemos Salmo 130, Mateo 1:21, Tito 2, 13, 14. Entonces, el Salmo dice que Dios mismo, el Creador, Hashem, el Eterno, Elohim, vendría a salvar a su pueblo de Israel, no un hijo de relaciones sexuales de David, ni óvulo de María, ni hijo de él. El salmista está diciendo que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo de Israel. Entonces, Mateo 1:21, dice el ángel Gabriel, dice que él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. No dice que él salvará al pueblo ajeno de su padre, no. De su pueblo, salvará a su pueblo, porque Cristo Jesús fue el que creó a Israel. Cristo Jesús vino, es el Dios eterno que creó a Israel. A todos los israelitas los creó Cristo Jesús, y es su pueblo. Él salvará a su pueblo, dice así, a su pueblo de todos sus pecados. Tito 2, 13, 14 dice así, Cristo Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, aquí Dios mismo, en la sinagoga, cuando está delante con los escribas y fariseos, le hace la pregunta, oye, ¿de quién es el Cristo? Y ellos dijeron, de David. Bueno, pero si David en el Espíritu le llama Señor, Señor, ¿cómo es su hijo? Ellos no pudieron responder. Dios mismo en carne, Cristo está rechazando la falsa levadura esa de los escribas de que él es hijo de David, está rechazando eso. Y hay muchos pastores que se han comido esa levadura de los escribas fariseos que siguen predicando que Cristo Jesús es hijo de David. Pero si Dios mismo en carne, Cristo en carne está rechazando eso. ¿Ah? Está rechazando eso. Entonces, el Salmo 130 se cumple de que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo, no un hijo de David, hecho de relaciones sexuales, de óvulo de María, de óvulo, nada de eso. Dios mismo en carne vino a salvar a su pueblo y se cumple la palabra profética. Mire, en el catolicismo hay dos doctrinas. Está la doctrina esa mariana donde dicen que Cristo Jesús es óvulo de María, que María es la madre de Dios. Eso es falso. María no puso ningún óvulo. Cristo Jesús no es hijo de María, no es hijo biológico. Cristo Jesús es el Dios eterno, el Espíritu eterno que se hizo carne. Esa es una doctrina que está en el catolicismo. Y esa doctrina la trajeron todos los pastores, porque vinieron, todos estos pastores que hoy en día están pastoreando, vinieron del catolicismo con esa doctrina. Y entonces vienen al protestantismo y se comen la levadura de los fariseos, porque el protestantismo es el que más predica esa levadura de los escribas fariseos, que Cristo es hijo de David. Es una levadura de fariseos. Ya, se comieron dos levaduras, un óvulo de María en la Iglesia Católica y en el protestantismo la levadura de los escribas fariseos de que Cristo Jesús es hijo de esa levadura de fariseos. ¿Cuál es la otra doctrina que tiene el catolicismo? La otra es esta, que dice que el niño, Emmanuel, es el niño Dios Padre. Entonces la doctrina, el catolicismo tiene dos doctrinas. María, madre de Dios, óvulo, que María puso un óvulo, esa es una. Y tiene la otra que dice que Cristo Jesús es el Dios eterno, creador, que es Emmanuel, el Dios divino, el niño, como dice el niño Dios, porque Dios se hizo niño. Tienen dos doctrinas. Entonces los pastores se quedaron con la doctrina mariana y rematan comiéndose la duda del fariseo. Y eso no es así, tienen que limpiarse de la levadura mariana y de la levadura de los fariseos y quedarse con Isaías 9:6, que el niño es el Dios Padre, que Cristo Jesús es el Dios Padre que murió en la cruz. Él nunca dejó de ser el Dios Padre. Ya, no están predicando Emmanuel. No están predicando Emmanuel.
todos los pastores empiezan a decir, nuestros hermanos pastores universitarios, no, que Jesucristo es el verdadero Dios. Ajá, entonces ¿quién murió en la cruz del Calvario? No, murió un hijo. Entonces tú no eres unicista. Tú no estás predicando Isaías 9:6, tú estás predicando es Trinidad, de que muere un hijo y Dios sale de ese cuerpo. Tú estás negando que Cristo sea Emmanuel, tú estás negando en la cruz que Cristo es Dios. Él nunca dejó de ser Dios, fue niño, creció, fue a la cruz y siguió siendo Dios, y más allá de la muerte siguió siendo Dios. Él nunca dejó de ser, así que el que murió en la cruz del Calvario es Dios. Seguimos entonces con la profecía de Isaías 9:6 y toda la profecía de la venida de Dios en carne. Continuamos. Bueno, ahora seguimos con la profecía de Isaías. Entonces el niño es el Dios Padre. Entonces en el libro de Isaías ustedes van a encontrar que Dios, el eterno creador, Cristo Jesús, está hablando de un Mesías que reposaría el espíritu de sabiduría, espíritu de no sé qué, espíritu de inteligencia. Ese siervo escogido es el mismo eterno. Él empieza a hablar de un niño y después ese niño se haría siervo, sería el Mesías, que sería llevado como cordero al matadero. En el Isaías 11, Isaías 30, en el Isaías 42 dice que es el siervo escogido, pero es que Dios mismo está diciendo que ese siervo escogido es el mismo Dios. Eso es lo que vamos a ver, que el mismo creador fue el que llevó nuestros pecados como oveja al matadero, ya como dice aquí esta Biblia hebrea. Usted lee en Isaías 53 y 52 que te está diciendo que es el creador Elohim, es Hashem, Adonai, es el mismo niño, Dios Padre que se hizo niño, y que él sería el siervo y que él llevaría el pecado de todos nosotros, no un hijo de él. Miren cómo dice aquí en esta Biblia: todos nosotros como ovejas erramos, cada uno de su camino se alejó, mas el Eterno, miren qué dice aquí, dice el Eterno cargó con el pecado de todos nosotros. Aquí no dice que el Eterno o Dios cargó el pecado en un hijo de él o en otro, no, aquí está diciendo que el mismo creador cargó el pecado de todos nosotros. Él mismo se hizo carne y vino a morir por nosotros. Ya, aquí dice el Eterno, más el Eterno cargó con el pecado de todos nosotros. Apenado el Eterno, el creador, Hashem, Dios en carne, el Dios Padre en carne, no abrió su boca, como cordero al degüello, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién? El Eterno, el creador. Esta es la profecía que el mismo Eterno, él es el niño, el Dios Padre. Comienza como niño, que Dios mismo vendría en carne, que él sería el siervo escogido, como lo dice aquí esta Biblia hebrea, que él, el Dios Padre eterno, él llevaría el pecado de todos nosotros. Aquí en esta Biblia hebrea, mira lo que dice aquí: todos nosotros, dice Isaías 53:6, dice así: todos nosotros como ovejas erramos, cada uno de su camino se alejó, mas el Eterno cargó con el pecado de todos nosotros. Aquí no dice que el Eterno, Dios, Creador, va a cargar el pecado en otro, no, o en un hijo de él o en un hijo de David, no señor, el mismo Eterno, Creador, vino en carne y cargó el pecado de todos nosotros. Este es el libro de Isaías, no como esa Biblia por ahí que andan manipulados diciendo que el Eterno Creador cargó en otro el pecado de todos nosotros. No, el mismo Eterno vino en carne y cargó el pecado de todos nosotros. Vamos a seguir viendo ahora la profecía de Isaías, donde declara que el mismo Creador vendría en carne a salvar a la humanidad. Eso es lo que vamos aquí a ver en esta Biblia aquí, en esta Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Estamos aquí, ahora vamos a entrar en la Isaías 35, donde se declara que ese niño es el mismo Creador, que Dios mismo declara que en el día que él viniera en carne salvaría a su pueblo su pecado. Dios no, cuando él venga sobre la nube, él no viene a salvar, él no viene a buscar lo que salvó su sangre y su carne. La salvación comienza para el pueblo de Israel y para la humanidad cuando Dios vino en carne, como lo dice la profecía 35 de Isaías. Miren lo que dice aquí, Isaías 35. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente. ¿Por qué? Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón
apocado, esforzado, no temáis, he aquí vuestro Dios. No, aquí no dice, ve aquí vuestro hijo, no. Aquí el hijo de Dios, un hijo de David, no. Ve aquí a vuestro, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí no dice, el hijo de David vendrá y os salvará. Aquí no dice, el hijo de Dios vendrá y os salvará. Aquí la profecía dice que Dios mismo vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta profecía se cumple cuando Dios vino en carne. Que cuando Dios vino en carne, Él empieza a sanar a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los cojos, a resucitar muertos y a predicar el evangelio. Miren lo que hace Dios cuando estuvo aquí en carne, que cumple la profecía de 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los sordos oirán, y los ciegos verán y todas esas cosas, y los cojos saltarán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y el mudo y cantará la lengua del mudo. ¿Dónde se cumple esta profecía? Se cumple cuando Cristo Yeshua vino en carne. Entonces ustedes agarran aquí Isaías 35, se van para aquí abajito y ven Isaías 35 y ven Mateo 11:5 y Lucas 7:22. ¿Qué pasa en Lucas 7:22? Lo que pasa es que cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Dios en carne que si era él el que iba a venir o era otro. Y miren cómo le responde Dios en carne a Juan. Él no le va a responder sino con la profecía de Isaías 35. Miren cómo le responde Dios en carne a Juan. Aquí está. Este es Lucas 7:22, 21-22. En esta 20. Cuando pues los hombres vinieron a Dios en carne, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces mire lo que hace Dios en carne. Empieza a hacer más milagros, porque la profecía 35 de Isaías dice que Dios mismo vendrá y os salvará. En ese momento él hace milagros, haciendo milagros a la gente enferma. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Dios en carne le dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Con qué los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el evangelio? Aquí está respondiendo Dios en carne con la profecía de Isaías 35. Le está diciendo que Él es el Dios de Israel, que está hecho carne, salvando a su pueblo Israel y sanando a muchos enfermos y resucitando a muertos. Aquí no, la profecía no dice que un hijo de Dios. Entonces seguimos con la profecía de Isaías 40. Miren que dice aquí en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. No va a ser perdonado allá cuando Dios venga otra vez sobre las nubes, no. Que su pecado es perdonado es cuando está Dios aquí hecho carne, salvando con su sangre. Que Él es el Cordero, Dios mismo es el Cordero que limpia el pecado. Esa sangre del Cordero es para limpiarse Israel de sus pecados. Ya, los Pedro, Pablo, todos ellos se van limpiando con la sangre del Cordero, como dice Juan el Bautista. Es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí está sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios estaba hecho carne, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No lo va a venir a salvar cuando venga sobre las nubes. Es lo que viene a buscar lo que su sangre salvó. Vos que estabas en el desierto, preparad camino al Eterno. Aquí no dice preparar camino a un hijo de Dios, o a un hijo de David, o a un hijo de óvulo de María. No, señor. Aquí dice preparar camino al Eterno. Ya. Preparar camino al Eterno. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. No a un hijo de David, no a un hijo de relaciones sexuales. Entonces aquí está la letra A que se cumple en Lucas 1, 16, 17. Ya. Que el ángel Gabriel le está diciendo al papá de Zacarías, que lo vamos a ver aquí, mírenlo aquí. Bueno, yo casi todas estas Biblias las he roto para explicar mejorles a ustedes. Entonces, Lucas 1, 16
17, donde el ángel Gabriel le dice a Zacarías, le está revelando, declarando que Cristo Jesús es el Dios de Israel y que Juan el Bautista iría delante de él. Mira lo que dice aquí. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Juan el Bautista es un nazareo consagrado, tenía el cabello largo, era un nazareo, no se había cortado el cabello, no se lo podía cortar porque era nazareo. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí dice Dios de Israel, Dios de ellos. Juan el Bautista hará que muchos se conviertan al Señor Dios de ellos. Y Juan el Bautista irá delante del Dios de Israel, el Dios de Israel iba detrás de él, hecho carne. Mira cómo se lo dice aquí. Juan el Bautista irá delante de él, delante del Dios de Israel, no delante de un hijo de David ni un hijo de Dios. Aquí está clarito, vean. Aquí está. Lo subrayan allá en su Biblia. Ya. Que Juan el Bautista irá delante de él, del Dios de Israel. Aquí está. Con el espíritu de Elías. Entonces, el ángel Gabriel le está diciendo a papá de Juan Bautista que Cristo Jesús es el Dios de Israel. Mire, el ángel Gabriel no se puede contradecir. Aquí le está diciendo que Cristo Jesús es el Dios de Israel, que viene de arriba. El ángel Gabriel después más adelante no va a decir que Cristo fue engendrado por un espíritu, cuando aquí se le está declarando a papá de Juan Bautista que Cristo es el Dios de Israel, y el Dios de Israel no es engendrado, es lo que pasó de espíritu a carne, se hizo carne, pero no es engendrado por ningún espíritu. Entonces, ¿qué pasó allá en Mateo que dice que fue engendrado por el espíritu? No, señor, eso tuvo que ser manipulado por la sociedad. Entonces, que eso tuvo que ser manipulado por las sociedades bíblicas trinitarias, que el ángel Gabriel, que el Señor Cristo Jesús o Dios en carne fue engendrado por otro espíritu. No, señor, el ángel Gabriel está diciendo que es el Dios de Israel y no hay más dioses. Dios, el Espíritu Eterno. Las profecías dicen que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. ¿Ya? Yo no sé, no he entendido. Mire, Dios tiene cientos dejó escrito desde muchos años, desde la eternidad. Él está diciendo que vendría a salvar a su pueblo, que se haría carne. A través de los años iba a venir, estaba profetizando, ya. En todo el libro de Isaías, 5,000 años, en la eternidad, en el libro de la vida, dejó escrito que el mismo Creador vendría a salvar, que no enviaría ningún hijo de hombre, ningún hijo de David, ningún hijo de óvulo de María, ni nada de eso, que él mismo vendría. Ya cuando ya llega el día de cumplirse eso, se arrepintió y mandó un hijo de él. Mandó un hijo de David. Mandó un hijo de óvulo de María. No, señor. Él cumplió, él mismo vino en carne. Dios, el Creador, vino y se hizo carne, pasó de espíritu a carne. Él no envió a nadie. Él mismo, yo llevaré, yo soportaré y yo salvaré. No otro. No hay dioses conmigo. No hubo quien salvara. Él mismo vino a salvar a su pueblo de Israel. Entonces volvemos otra vez acá a la profecía 40 de Isaías, donde se habla que Juan el Bautista iría delante del Dios de Israel, Cristo Jesús. Todo valle sea alzado y baje todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria inmarcesible, el Espíritu inmarcesible, el Espíritu Santo, la esencia divina, la vida eterna, la sustancia, todo lo que es Dios, la esencia de vida, se hizo carne, se manifestó y la vieron en carne. Vieron a Dios en carne. Ya, lo que dice Juan, lo que palparon nuestras manos, el espíritu de vida, la esencia de vida. Ya, el Dios en carne dice, yo sé, aunque me habéis visto, no creéis. Tanto tiempo que estoy con vosotros, no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Creador. Está viendo al Creador, no está viendo a otro. Lo están viendo en carne, no en espíritu. Juan dice que a Dios nadie lo vio. No, a nadie lo ha visto tal como Él es en espíritu, pero al Creador lo vieron fue carne. El mismo Juan no se va a contradecir. Él dice ya lo que era en el principio y lo que dice contra los gnósticos en primera de Juan, que los gnósticos predicaban, el gnóstico Cerinto predicaba de que que Cristo no era el Dios Padre, que Cristo no era Dios porque murió.
que los dioses no mueren. Esa es la idea que tenían los griegos y los gnósticos, que para ellos los dioses no morían. Hoy en día los pastores tienen esta misma idea, este concepto, esta creencia errada de los gnósticos, del Mediterráneo. Y dicen, no, Dios no murió, lo que murió fue una carne de María, o de óvulo de María, que los dioses, Dios no muere. Pero que Isaías está hablando que el mismo Dios vendría en carne a morir. Lo que pasa es que los gentiles no han entendido que es muerte. Ya, Dios murió en la cruz. Entra donde entró Lázaro, donde entran todos cuando van al sueño eterno, y de ahí nadie puede salir. El que muere en ese sueño, en esa muerte, por sí solo no puede salir. El único que pudo salir de esa muerte, de ese sueño eterno, de, como dice Pablo, los que durmieron, los que duermen, es una muerte. El único que pudo levantarse de ahí fue Dios mismo en carne. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Dios en carne le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién lo va a resucitar a él? Nadie. ¿Quién le va a dar vida a él? Nadie. Él es la vida y la resurrección. Pedro no entendía. ¿O es que no yo cuando le dijo eso, Dios en carne le dijo eso a Marta, que él es la resurrección y la vida, que él nadie lo iba a resucitar? ¿Cómo es que Pedro va a decir más adelante que Dios resucitó a Cristo Jesús? Eso no es así. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida, a mí nadie me va a resucitar, yo soy el que resucito a la gente, yo soy el que voy a resucitar a otro, yo soy la resurrección y la vida, yo mismo voy a resucitar. ¿Quién lo va a resucitar? Pedro no entendía. Él vino a entender, medio a entender cuando leía las revelaciones que le daban a Pablo, pero a él nadie lo resucitó, él mismo resucitó, él es la vida, Dios en carne resucitó. Pero muchos pastores no han entendido, ya. Siguen con el tema ese de los gnósticos, que Dios no muere porque Dios es eterno. Es que no entienden que es muerte. Que eso es lo que voy a explicar más adelante. Ya, cuando a Adán le dijeron, el día que de ese árbol comieres, de cierto morirás. Él no volvió al polvo enseguida, ese día que comió. Él murió espiritualmente. Eso es una muerte. Ahora busquen las otras muertes. Hay otros tipos de muerte. En una de esas muertes entró Dios en carne. Muertos en delitos y pecados, la segunda muerte. Pero todo el que muere, ahí está, no deja de existir. Así que Dios en carne murió en la cruz, pero no deja de existir porque su carne es la gloria inmarcesible, es la esencia inmarcesible, es lo incorruptible. Eso no se pudre, Dios no se pudrió, su carne se pudrió porque su carne no viene del polvo de la tierra. Ese es el Dios Padre hecho carne ahí. Dios murió en la cruz del Calvario, resucitó y se levanta ahí porque dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Vos que decías, da voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir a vos? Que toda carne del polvo de la tierra se pudre, es como la hierba del campo que se seca, pero la carne de Cristo es la esencia de vida, eso no se pudre, es la vida eterna. La hierba se seca y la flor se marchita. Y seguimos aquí arriba en el 49, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá y a todo el mundo, todos los países, que Dios en carne vino a salvar a la humanidad. Ve aquí al Dios vuestro. Aquí no dice ve a un hijo de Dios, o ve a un hijo de David, o ve a un hijo de óvulo de María, o de relaciones sexuales, nada de eso. Aquí ve aquí al Dios vuestro. He aquí el eterno creador, el Señor vendrá con pago. Con poder y su brazo se enseñoreará, porque se le derramó en espíritu para reinar aquí. Ya, he aquí que recompensa viene con él y su paga delante de él. Le dio con todo a los fariseos. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí está, ¿quién es el buen pastor? El mismo Dios creador, Dios Padre que se hizo carne, ya Cristo Yeshua, Él es el buen pastor. Dios es el buen pastor, aquí no hay más pastores. Él dice en Ezequiel, yo mismo iré a buscar mis ovejas y yo las pastorearé. Entonces, hoy en día, muchas iglesias dicen, no, nosotros somos ovejas, pero no reconocen que el eterno Dios vino a pastorearlos. No quieren que los pastoreen. No, Cristo de Dios no es Dios, que no es Dios. Él es Dios, Él es el verdadero Dios, Él es el creador, el eterno que vino a ser el buen pastor. Y el eterno creador, Dios, Elohim, Hashem, dio su vida por sus ovejas.
como pastor apacentará su rebaño. Él está pastoreando hoy en día aquí en el Eterno, a que dicen aquí Jehová, pero esto viene del inglés, esto es una mala pronunciación aquí. El Eterno Creador pastoreará suavemente a sus ovejas. Aquí solamente hay un solo pastor, Creador, Dios Todopoderoso, Cristo Yeshua, no hay más pastores. Entonces la profecía se cumple. Aquí está diciendo el Creador que Él mismo es el niño, que Él mismo sería el siervo, como dice, para que entendáis y creáis, para que creáis y entendáis que yo mismo soy el siervo escogido. A Dios mismo lo llevaron como oveja al matadero. Seguimos aquí en la profecía de Isaías 52:6, donde él mismo declara que ese niño, ese siervo escogido, es el mismo Creador, que en el 52:6, lo dice más clarito. Miren lo que dice aquí, 52:6. Isaías 52:6, aquí está. Dice aquí: despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso e inmundo, sino los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice aquí en el Isaías 52:6, donde declara el Creador que Él es el mismo niño, el Dios Padre hecho carne. Dice aquí en el 52:6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Aquí ya está el Hijo, Dios mismo se hizo niño, tomó la forma de bebé y creció, predicó su evangelio y murió en la cruz del Calvario, el Creador. Aquí no murió un hijo de Dios y no murió un hijo de David, ni un hijo de relaciones sexuales de David, ni óvulo de María. Aquí murió, fue el Dios Padre que vino a dar su vida, a salvar a su pueblo. Entonces, ¿cuándo se cumple la profecía de Isaías que el mismo Creador vendría a salvar a su pueblo? La salvación no es cuando Él venga sobre la nube, la salvación fue cuando Él vino en carne y empezó a salvar con su nombre y con su sangre, ya como se lo dijo a Zaqueo, cuando entró Dios en carne a la casa, dijo: hoy la salvación ha entrado a esta casa. Entonces, Isaías 35, Isaías 40, de que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo de Israel, es cuando estuvo aquí. Está la profecía de Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará. No un hijo de David, no un hijo de David, sino Dios mismo vendrá y os salvará. Vino en carne a salvar a su pueblo de sus pecados. La salvación no es cuando Él venga sobre las nubes, ya. La salvación está en su nombre y en su sangre, en Hechos 2:38, purificándose en las aguas, invocando el nombre de Dios hecho carne, y ahí se derrama la sangre para purificarse y salvarse de sus pecados, ser libre de sus pecados. Pasa de muerte a vida, eso es salvarse, pasar de muerte a vida, eso es salvarse. El entrar al cielo no es salvarse, eso es gloria e inmortalidad, es otra cosa. Primero se tienen que salvar, purificar con la sangre en su nombre en el bautismo primero, y después tienen que recibir el cuerpo del Señor Cristo Yeshua en espíritu. Eso, Isaías, se cumple así. Entonces todo el libro de Isaías lo que está profetizando que Dios mismo fue el que vino a salvar a su pueblo de Israel. Comienza hablando de un niño, Dios Padre, que es ese niño, carne y sangre. Ese niño resultó ser el mismo Creador. Yo mismo iré a salvar a mi pueblo de sus pecados. Ahora, más adelante, después de esto, vamos a entrar en los evangelios y vamos a hablar sobre la confusión que se presentó cuando Dios estaba hecho carne. ¿Por qué se presenta una confusión en la gente, en los que lo seguían? Porque los fariseos enredaron al pueblo de Israel, lo confundieron. La profecía de Isaías, toda la profecía de Isaías, Dios prometió venir en carne a salvar a su pueblo, pero no, los escribas y fariseos
metieron una levadura, una falsedad, que vendría un hijo de relaciones sexuales de David. Entonces la gente no estaba preparada para esperar a Dios hecho carne. Entonces cuando Dios se presenta hecho carne y se manifiesta después de Juan el Bautista, el primero se hace carne. Dios, el Eterno, Creador, Elohim, Hashem, se hace carne primero en el útero de María. Y después de 29 años, de 30 años máximo, es que se va a manifestar al pueblo. Y se manifiesta es después de Juan el Bautista. Él no se puede manifestar antes de Juan el Bautista, se manifiesta después. O sea que Juan 1:14, Dios se hizo carne, se cumple en el útero de María. Y 1 Timoteo 3:16 se cumple es después de Juan el Bautista. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne después de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dice así: yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, para eso vine yo. O sea, Juan 1:31 dice así: yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, para eso vine yo. Ya, eso aquí lo dice Juan el Bautista. Mira cómo lo dice el 31. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando. Cuando se cumple 1 Timoteo 3:16, es después de Juan el Bautista. Y Juan 1, que aquí dice que Cristo Yeshua es el Dios verdadero, y el Dios verdadero, el 14, y aquel verbo que es Dios se hizo carne, no que fue hecho, se hizo carne. Entonces, Juan 1:14 se cumple en el útero de María. El eterno creador se hizo carne dentro de él, pero se manifiesta, imagínense, se manifiesta después de 29 años, porque él estaba ahí hecho carne en el pueblo, pero nadie sabía, ya nadie sabía, no estaba manifestado todavía. Él tenía que esperar a Juan el Bautista para de él manifestarse al pueblo, que él estaba ahí, que había venido de carne y que las profecías se han cumplido, pero él no se había manifestado. Él pudo haberse hecho carne y se va al cielo, y nadie sabe, pero no, él se manifiesta después de Juan el Bautista. Así que 1 Timoteo 3:16 se cumple después de Juan el Bautista. Entonces ya entramos aquí en Mateo, en los evangelios, pero esto lo vamos a dejar para otro video. Así que hermanos, unicitarios y trinitarios, el eterno Dios, el Espíritu inmarcesible, el Espíritu de vida, se hizo carne. Que Él no vino dentro de ningún tabernáculo, que Él no vino dentro de un Cristo, Él no vino de Cristo Jesús, no es tabernáculo de ningún otro Dios. Él se hizo carne, el eterno Dios se hizo carne y murió en la cruz del Calvario. Ya, no estamos predicando esa doctrina de los gnósticos, que decían, no, que Dios no muere, que los dioses no mueren, que Cristo, porque eso era lo que no creían los gnósticos, no creían lo que decía Juan. Juan decía, el Dios Padre vino en carne y murió en la cruz. Y ellos decían que cómo va a ser Jesucristo Dios si Él murió. Los dioses no mueren, porque ellos no entendían que era muerte. Ellos no sabían nada de profecía, los gnósticos, los del Mediterráneo, los griegos, ellos no tenían conocimiento de las profecías de Dios, que Él mismo vendría a morir por la humanidad y a salvar la humanidad. Los griegos no sabían nada de eso, estaban fuera de eso. Juan les dice que el Dios Padre vino en carne y murió en la cruz del Calvario. El verdadero Dios murió en la cruz del Calvario, pero ellos no entendían nada de muerte, los gentiles. Y eso lo vamos a leer en otro video, lo vamos a hablar más profundamente. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde. Prediquen a todas las naciones que el Dios verdadero, el Creador, vino en carne a salvar la humanidad. Que no busquen a dioses por ninguna otra parte. Que si van a buscar a Dios, que si quieren buscar a Dios, a encontrar a Dios, que se vayan a la cruz del Calvario, que ahí está crucificado, que vino a morir por todos nosotros. Ahí está Dios crucificado en la cruz del Calvario, fue crucificado en la cruz del Calvario, murió, resucitó y nos dio vida. Dios me lo bendiga y me los guarde.